tenemos un tema que le hemos puesto por título del pesebre a la cruz. Hemos estado hablando de la cruz de Cristo y hace 8 días hablamos del Espíritu y la cruz. Hoy vamos a hablar esto que es por título del pesebre a la cruz. Queremos comenzar una nueva situación en la iglesia, una nueva situación en nosotros conforme el Espíritu de Dios a partir de la cruz de Cristo. Así que ven conmigo a Eclesiastés, al libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1, y vamos a leer desde aquí. Amén. Eclesiastés 7.1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Yo de este versículo voy a tomar solamente la segunda parte, ¿sí? Donde dice: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Amén. Quiero que de aquí partamos. Salomón, el autor del libro de Eclesiastés, nos está diciendo él que es mejor el día cuando uno nace, que es mejor, perdón, el día que uno muere que el día que uno nace. No está hablando de él, porque no dice fue mejor mi día de la muerte, porque está vivo, no puede hablar de eso, sino está hablando de otra persona. No puede hablar de él, porque él no ha experimentado la muerte, está vivo, está escribiendo. Esto que está haciendo Salomón por el Espíritu Santo inspirado, está hablando de alguien más, de otra persona, ¿sí? Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Así que vamos a ir y ve conmigo y vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18. Este texto que acabamos de leer ha sido sacado de contexto muchas veces, de grupos religiosos que no tienen más que la intención de engañar, y con ello muchos han prohibido inclusive que la gente celebre cumpleaños y haga cierto tipo de cuestiones diciendo que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, impidiendo, como dice la Escritura, que habrá hombres que con su conciencia muerta que impedirán a otros disfrutar de todo lo que Dios ha hecho. Mateo 1.18 dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice Mateo que el nacimiento de Jesús fue así. Lo que nos está diciendo Mateo es cómo ocurrió que naciera Jesús, no exactamente la hora del nacimiento, sino cómo ocurrió. Dice que entonces había ahí una situación, estaba José y María estaba ya comprometida con José, ya estaba para ser su esposa, pero antes de que ellos vivieran juntos ya como marido y mujer, se encontró que María estaba embarazada. En el pueblo de Israel, no conforme las costumbres que nosotros conocemos hoy, la situación de una pareja para llegar al matrimonio era muy diferente. Primero, las familias tenían que llegar a un acuerdo, no como hoy que el acuerdo lo hacen entre el chico y la chica, no, las familias tenían que entrar en un acuerdo. Las familias entonces entraron en un pacto de que sus hijos iban a formar una pareja, un matrimonio, un hogar. Luego se le hacía saber a toda la gente alrededor que estas dos personas, estas dos familias, estaban en un compromiso de sus hijos. ¿Por qué razón? Para que ninguna otra persona en ese momento quisiera estar comprometiéndose con alguno de los dos, ya sea con ella o con él, ¿sí?
Entonces todo el mundo sabía y todo el mundo entonces estaba ya avisado que estas dos personas estaban comprometidas. Y tercero, ya habiendo hecho toda la situación, todo el arreglo, pues llegaba la cuestión de entonces sí celebrar la boda y que se fueran a vivir juntos. ¿Sí? Muy diferente, ¿verdad?, que lo que hoy hacemos. Entonces podríamos decir que el tiempo donde estaban desposados, como dice aquí la palabra, era el tiempo de noviazgo, que en realidad no era como el noviazgo de hoy, que se veían a solas, que salían solas, no. Nada más estaba el compromiso hasta llegar el tiempo de irse a vivir juntos ya como matrimonio. Y ya hasta ese momento, pues ya tenían ellos la situación como pareja, como esposo y esposa. Amén. Cuando llegaba este tiempo, o más bien cuando llegó este tiempo entre ellos, José se encontró ya a punto de irse a vivir juntos, solos, como matrimonio. José se encontró con la noticia de que María estaba embarazada. Así era el momento que estaban viviendo. La familia de José, la familia de María, mucho tiempo atrás, no sé si algunos años, ya habían hecho ese pacto, ya se le había avisado a todo el pueblo que ellos dos estaban comprometidos, y llegaba el momento nada más de culminar una ceremonia de unión y pasar a ser marido y mujer. Antes de eso ocurre que María se encuentra embarazada, y sabemos que esto es por poder del Espíritu Santo. No intervino ningún hombre, pero ella se encontraba embarazada. El momento que ella está embarazada, recordemos, 9 meses de embarazo, fueron 9 meses tensos en una relación donde José sabía la ley. José sabía que la ley marcaba que si una mujer no se guardaba hasta su matrimonio, tenía que ser apedreada y muerta. Si un hombre abusaba de una mujer, ese hombre tenía que ser muerto, tenía que pagar y tenía que estar. Si esta mujer era libre, o sea, no tenía compromiso, tenía que unirla con ella y nunca se podía separar de ella. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, José la amaba y se encontraba 9 meses, se encontró con esta situación de decir: mi mujer, todavía no me voy a vivir con ella y ya está embarazada. La puedo delatar con la gente, pero lo que van a hacer es apedrearla y matarla. Así que, y María lo sabía aún más, ¿no? Porque ella era la que tenía esta situación con Dios de tener a Jesús en su vientre, y era la que tenía en riesgo su vida, 9 meses en riesgo. Yo sé que los hombres no sabemos de eso, muchas de ustedes tampoco, pero las que ya han sido mamás saben lo que son 9 meses gestando un bebé y todo lo que pasa durante 9 meses en cambios de ánimo, en cambios de todas clases, y a eso tú le aumentas el riesgo de ser llevado a morir, pues es algo muy tenso. Pero sé que Dios estaba con ellos, ¿sí? Así que lo que nos está marcando esta palabra es el proceso divino para que María quede embarazada y Jesús nazca de una mujer y venga a ser como uno de nosotros. Pero mira, vamos a Lucas capítulo 2, versículo 1, desde ahí vamos a empezar a leer. Lucas, a diferencia del autor del Evangelio de Mateo, Lucas es una persona que viene a hacer toda una investigación. Él viene a investigar. Lucas es una persona estudiada, es un médico, es una persona estudiada, es una persona que ha oído de todo lo que ha acontecido en Jerusalén referente al Mesías, a Cristo,
y entonces es enviado por una persona que tiene una posición muy buena, que es Teófilo, y Teófilo lo manda a investigar, porque Teófilo ha sido enseñado y ya ha llegado él, quizá los escritos de Mateo y de Marcos, que fueron antes de Lucas, y ha llegado y ha sido enseñado de este Jesús conforme lo que ellos, pero manda a Lucas a hacer toda una investigación y para ver que todo lo que le han enseñado es verdad acerca de Jesucristo. Así que viene Lucas y empieza él a hacer su investigación, empieza él a ir con testigos oculares, o sea, no al que dice que le dijeron, sino al que dice, yo estuve ahí, yo lo vi, yo soy parte de ellos, a los testigos oculares, para hacer toda una redacción y ponerla en orden. Y dice el 2.1 de Lucas: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es lo que Lucas hace. Mira, la diferencia con Lucas es que él nos está dando datos a través de personajes, a través de tiempos que marcan estos personajes que están en la historia, para darnos una idea de cuándo sucedió más o menos el nacimiento de Jesús. Él no puede fechar la fecha exacta porque nadie la conocía, nadie conocía la fecha exacta, entonces no podía dar la fecha exacta, pero sí más o menos en qué tiempo. Es como si él dijera hoy, Jesús nació cuando estaba de presidente, el presidente actual que tenemos, y siendo secretario de gobernación tal, entonces diríamos, ocurrió entre estas fechas. Entre estas fechas nació, exactamente cuál no se sabe, pero él nació entre esas fechas. Es lo que él está haciendo. Pero nos da más datos. Dice que entonces este emperador que se nombra aquí, Augusto César, quería saber dentro del Imperio Romano, de lo que ellos tenían conquistado, cuánta gente estaba bajo su dominio y cuánta gente descendía de dónde, para saber él su poder. ¿Por qué razón? Solamente Dios tenía el control de todo y lo mandó a hacer. Esto hizo que José y María, que eran descendientes de David, para que se cumpliera la palabra que el que iba a ser rey de reyes y señor de señores tenía que venir de la casa de David. Ellos vivían en Nazaret, 163 kilómetros de este lugar. Vinieron desde allá para ser empadronados, para que los pasaran en la lista y dijeran, se llama tal, ella se llama tal, él, son de tal casa, son dos personas, un hombre y una mujer, y hacían su censo, como hoy lo hacemos, ¿no? Entonces, dice la palabra que viniendo ellos, se encontraron en esos días que era el tiempo del alumbramiento. Y así que vino el tiempo del alumbramiento y no hubo un lugar adecuado. No hubo un lugar adecuado, sino que ellos estaban ahí, se cree, en un establo, porque ya no había lugar para ellos donde se hospedaba la gente. Aquí dice un mesón. Entonces no había lugar para ellos y los pusieron ahí. Así que ellos quedan ahí, en ese lugar, quedan ellos solos. No dice la palabra que hubiera más gente con ellos,
Y entonces es lo que se está haciendo. Regrésate un poco al primer capítulo de Lucas, al versículo 1. Y recuerda esto, mira, así empieza el Evangelio de Lucas. Lucas escribe y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Sí? La palabra es fabulosa, la palabra está escrita en un orden fabuloso para que nosotros lo entendamos y nosotros sepamos que todo lo que está escrito es cierto. Históricamente es cierto, espiritualmente es cierto. Así que se encuentran estas dos personas, José y María. Te decía yo, 163 kilómetros de Nazaret, su ciudad donde ellos vivían, tuvieron que venir hasta la ciudad de David, hasta Belén, para ser empadronados. Déjame decirte algo. Los lugares por donde ellos transitaban eran caminos, pero no pavimentados. Venían por unas partes que eran desérticas, no venían por carretera, venían caminando. Hay unas imágenes que de repente hemos nosotros apreciado por cuestiones de alguien que le quiso poner imagen, y vemos a un José caminando con un burrito, María arriba de él, pero la palabra nunca nos dice que eso fuera así, que venía con un burrico, sino la gente se transportaba y se transportaba a pie. Hay muchos datos que nos dicen que tanto José y María no eran personas de dinero y apenas estaban comenzando a vivir juntos. Así que lo más posible es que caminaron 163 kilómetros, se tardaron aproximado de 4 o 5 días, y yo digo que más porque conforme la escritura dice que ya cuando llegaron no llegaron directamente a ser empadronados, sino llegaron primero a ver dónde se quedaban. No era llegar y decir ya llegué, anótame y me regreso. Tenían que cumplir algunas cosas y aprovechar que estaban en Belén y pasar a visitar a algunos parientes, ¿no? Así que dice la escritura que ya estando ahí, después de todo este caminar, una mujer embarazada en su último mes, y como dice la escritura, en su última semana, no creo que viniera a paso firme, a paso veloz. Y el marido, pues por consecuencia, no creo que viniera apúrate, apúrate, sino tendría que venir a paso. Todo esto bajo el control de Dios. No venían junto con los demás, porque todos los demás pues venían a su paso y lo que querían era llegar, ¿no? Así que ellos tuvieron que pasar todo esto, llegar. Cuando llegaron a Belén, ¿qué crees que estaba? Todo estaba ocupado. No había lugar donde ellos se quedaran. Así que nos dice esta narración que entonces pues se fueron al establo, y en ese establo le vinieron los dolores de parto. Imagínate una pareja de padres primerizos, solos, por lo que dice la narración, de noche, teniendo a su primer hijo en un establo. Yo me imagino que la atmósfera, lo que se estaba viviendo, no era nada agradable y alentador, sino todo lo contrario, ¿no?
Cuando hablamos de esta escena, se ha suavizado tanto y tiene un porqué suavizarla y alejarla de la verdad, que nosotros vemos esta escena más de un asunto navideño, ¿no?, que nosotros conocemos, donde tú ves cómo hay un establo ahí, animalitos alrededor, un pesebre que ya tiene forma de cuna, un niño envuelto así en sus sábanas, un hombre muy limpio, muy entero, José, una mujer muy bella ahí, María. Eso está totalmente alejado de la verdad que nos dice la palabra. Esa es una imagen con la que nosotros hemos crecido y por lo cual no apreciamos el verdadero valor de lo que Jesús pasó en ese momento de su nacimiento. Así que estaba ahí María, primeriza, le vienen los dolores de parto. José no era una persona educada para ser médico, para poder atender, era carpintero. Su padre era carpintero, porque era el oficio de familia. Así que quiero que los varones piensen en esto. Bueno, no se desmayen varones como suele pasar a la hora del parto, pero las mujeres sí piensen en esto. Qué situación tan tremenda. Y nacer tu hijo y no hay agua limpia, estás en un establo que en aquellos tiempos le llamaban establo, posiblemente a una cueva oscura, no había luz, no había agua corriente, sucia, maloliente, con un piso tremendamente sucio. Ahí estaban los animales, ahí comían, ahí se hacían, y a la hora de que tienes a tu bebé, lo único que puedes hacer es tomar de tus propias ropas, hacer unos trapos y envolver ese pequeño con tus pocas fuerzas después de un parto, con todo el asombro de un hombre que está ahí siendo primerizo y viendo que está sucediendo esto y no hay nadie que le ayude. Y lo único que pueden ellos ver es voltear y ver un recipiente donde se pone la comida para los animales, también sucio, y ahí poder poner a este pequeño en lo que ellos recobran el aliento. No lo ponen en el suelo porque estamos en una cueva, un lugar oscuro, insalubre, no sabes qué bichos hay en el suelo. Es muy peligroso, pues el pesebre se ve todavía dentro de todo lo que está mal, pues un lugar más seguro, envuelves al niño entre trapos y lo pones ahí. La palabra es buena, pero suaviza esta situación al decirnos que lo envolvió en pañales. Yo creo que sí llevaba algunas telas esperando, porque ella sabía los tiempos, pero no sabía que iba a llegar desde ese justo momento. Y así es como Jesús llega al pesebre. Jesús no llegó a una cuna, como nos muestra la imagen, que el pesebre que nos muestran ya tiene más forma de una cunita, ¿no? Ya cuando ves los nacimientos que ponen, hay ahí una cajita que tiene heno alrededor, no tiene nada que ver, nada tiene que ver. El gran Dios enviado a esta tierra, nacido de una mujer, siendo el creador de todas las cosas, fue depositado en este recipiente donde se pone el alimento de los animales. Ahí fue depositado, ese fue su lugar, esa fue su cuna, el pesebre. Sigue diciendo la Escritura: después de lo que habían pasado 163 kilómetros caminando, quedándose en las noches a dormir ahí haciendo una fogata, pasando todo lo que tiene que ver para todavía tener a su hijo y tenerlo que meter en un pesebre. Yo creo que José, que era carpintero, en su casa ya tenía una cuna bien hecha, ¿no crees tú? Y yo creo que en ese momento pensaba: tengo la cuna de mi hijo y lo vine a poner en este bote sucio. Pero ahí estaba el Salvador,
el Redentor. Así que ya estando ahí, Jesús también fue empadronado, ya era una persona. Ya era un bebé, pero era una persona. Así que cuando fueron a empadronarse, no solamente dijeron somos 2, ahora somos 3. ¿Qué significaba esto? Que Jesús estaba naciendo como ciudadano israelita, judío, pero bajo el régimen romano. O sea que Jesús estaba naciendo bajo un imperio que para él era un esclavo. No estaba naciendo como alguien libre, sino estaba naciendo ya bajo el dominio de Roma. Sus padres por eso habían ido a Belén para dar cuenta de que ellos eran parte de lo que Roma tenía dominado. Y así nace Jesús. Así nace este hermoso ser en un lugar sucio, maloliente, alrededor de animales que también nos hacen que pensemos que, ay, ¿por dónde se pusieron al lado de él? Los animales son animales. Estaban ellos en su lugar. Para ellos, José, María y el bebé eran extraños. Y así nació el Señor, envuelto entre trapos y puesto en el bote donde le dan de comer a los animales. Ahora empadronado como esclavo a un imperio romano que era cruel y nada tenía que ver con Dios. Así que todas esas imágenes que tenemos, te decía yo, de Navidad y todo, no tienen nada que ver con la realidad de Cristo. No tiene nada que ver con Él. Todo esto se ha hecho para suavizar el verdadero mensaje del nacimiento de Jesús. Se ha hecho para alejarnos de la verdad y que entonces nos movamos más por una situación de sentimientos equivocados a nuestro Dios y Creador y no en la verdad de lo que Él vino a hacer y cómo lo vino a lograr. Y ese fue el pesebre. Ese fue el pesebre. Así que nada del cuadro que tú puedes ver ahí, nada de las imágenes que tú puedes ver ahí están cerca de la realidad. Que la palabra no nos dice, porque la palabra también no trata de mostrar a Jesús en una situación tan precaria, porque no es el motivo presentarlo así, pero sí es de nosotros saber, conocer, entender y sentir cómo nuestro Señor y Salvador vino a este mundo para así apreciar más su obra, no para señalarlo. Sigue diciendo ahí donde estás, nos quedamos versículo 7. El versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, que es el Mesías, el Señor. Y esto les va a servir de señal. Van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice la palabra: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra de buena voluntad para todos los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño. Y todo lo que oyeron los maravillaron de los pastores que les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón. Y luego volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se había dicho. Las personas que acudieron al nacimiento de Jesús, dice esta palabra, no fueron los ángeles. Los ángeles
fueron a los pastores que estaban allá en las praderas para anunciarles que hoy les había nacido un Salvador y que esto tendrían por señal, que había nacido en la ciudad de Belén, y esta era la señal: un bebé envuelto en trapos en un lugar para donde se alimentan los animales. Yo creo que si a ti y a mí hoy nos dicen, ¿sabes qué? Vas a ir a un lado y vas a encontrar a un bebé, como lo vemos luego en las noticias, entre la basura, y ese va a ser un hombre poderoso, tu Salvador. Pues lo primero que pensaría es, ¿cómo un bebé puede estar entre la basura, no? ¿Cómo un bebé puede estar en un lugar donde se alimentan los animales? Pues ¿qué tipo de padres tiene? Pero esa era la señal. Y así fueron, y cuando llegaron y anduvieron preguntando y se enteraron que había una mujer que acababa de dar a luz, llegaron y encontraron a José y a María. No te vuelvo a decir, no en las condiciones como las imágenes nos hacen ver, sino en las condiciones. Yo me imagino que estaban ahora sí recuperándose del susto, del momento, de la alegría, de toda esa bola de sentimientos encontrados, y viendo a su pequeño ahí en el único lugar donde lo podían tener, que era en el pesebre. Cuando llegaron los pastores les dijeron, nos anunciaron los ángeles su nacimiento y por eso venimos, y aquí está, y Él es el Salvador. Así que al nacimiento de Jesús solamente acudieron las personas de los pastores. ¿Quiénes eran los pastores? En la sociedad judía, los pastores son las personas que la gente menos quiere tener cerca. Son relegados. Hay gente que en sus lugares, en aquel entonces, en sus casas, en sus negocios, mucho menos delante de los principales, podían estar. ¿Por qué? Porque era gente que olía mal. Era gente que pasaba mucho tiempo en los rebaños, allá en las praderas, cuidando a las ovejas, y por lo tanto dormía en medio de ellas. ¿Y tú has olido a qué huele un borrego? Pues así. Entonces la gente decía, no, yo no, nadie esperaba que dijeran, va a venir, vamos a celebrar una fiesta, así bien con todo, y van a venir los pastores, y van a decir, no, pues ellos van a poner el olor, ¿no? Entonces decían, no, los pastores no. Así que por eso vemos que en la antigüedad la gente tenía que, antes de ir a algún lugar, primero tenía que bañarse, purificarse, tenía que pasar todo un procedimiento para quitar toda la situación de su olor. Tú y yo nos hemos puesto a trabajar un día, hemos sudado y no te aguantas tú solo, ¿no? Después de mucho tiempo y entre animales. Entonces esas fueron las personas que llegaron al nacimiento de Jesús. Las personas más humildes, las personas que estaban en aquellos lugares porque no podían estar en las ciudades, las personas que entraron a un establo y el olor se confundía, ¿eran ellos o era el establo o entre los dos? Pero esas fueron las personas que pudieron testificar el pesebre, la gente más humilde, la gente que lo pudo recibir. A la gente que le dijeron, ha nacido, está en un establo, está envuelto en trapos, está en ese lugar sucio donde están los animales, Él está depositado ahí, ¿no? Muchos de nosotros no vamos a lugares porque decimos, ahí no quiero ir porque ese lugar es sucio, ese lugar no me gusta, ese lugar huele mal, ese lugar, oye, pero nos invitaron, no quiero ir ahí. Es más, no quiero ir a cierto lugar porque hay una persona que, híjole, como no me causa mucha situación, ¿no? Pero ahí estaba Jesús naciendo en un pesebre. Ahí estaba el Señor rodeado de pastores, gente humilde, sencilla, que no tenía ninguna dificultad de entrar a ese lugar y adorar al Salvador. Esa es la condición que el Señor quiere de nosotros para estar ahí.
Así que nos encontramos esta situación. Mira, muchos de estos pastores no eran ni siquiera sus ovejas, para que dijeras, eran hombres que tenían rebaño, no. Muchos eran jornaleros, o sea, nada más trabajaban para ellos. Y yo supongo que estos hombres, muchos de ellos también eran solamente contratados y por eso pudieron ir. Así que sigue diciendo, mira, estamos en el 2, en el 21, vamos a leer ahí donde dice el 21. Estamos viendo cómo el Señor está en esta situación de un pesebre, cómo la situación que se está viviendo, cómo es todo ya alrededor del nacimiento de Jesús. Dice el 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo, dedicado al Señor. Y para ofrecer, conforme lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Sí? Nos sigue narrando y ampliando Lucas lo que está sucediendo. Una vez que la mujer da a luz un hombre, un varón, dice la ley, lo vamos a leer, dice la ley que entonces ella permanece impura 7 días por la situación del flujo de su sangre en el parto. Impura, no puede tocar nada, no puede tocar nada santo. La persona que toca lo hace impuro también. Entonces ella 7 días tenía que estar apartada de todo. Pero a los 8 días, entonces el papá tenía que ir y llevar al niño varón, presentarlo en el templo, le tenían que hacer la circuncisión, porque era el pacto en la carne que tenía el pueblo de Israel para diferenciarse de los otros pueblos. Pero ellos, después de los 7 días, tenían que llegar a los 40 días para entonces sí purificarse por completo y poder presentar ahora la ofrenda por su purificación en el templo. Eso pasaba si era varón. Si era niña, permanecía 14 días impura y en lugar de ser 40 días eran 80 por ser niña. No me preguntes a mí por qué. ¿Sí? Pero eso es lo que aparece y lo que manda Dios para las mujeres en los partos. ¿Sí? Así que la situación no se les mejoró mucho, ¿no? No estaban en casa, estaban viviendo en una cueva, tenían un recién nacido, acababan de ser empadronados, no se podían ir porque todo el mundo sabía que allá había una mujer que acababa de dar a luz y necesitaba estar 7 días apartada para volver a poder, para comenzar a poder hacer cosas. Ya se habían presentado al niño y ahora tenían que esperar hasta los 40 días después del nacimiento de Jesús para poder ir y presentar. Dice la ley que tenían que presentar por su purificación un cordero, pero si la familia era pobre, entonces presentaran o 2 tórtolas o 2 palominos, como dice la narración que está aquí. Eso nos deja ver que entonces Jesús no nació tampoco en una familia acomodada, sino en una familia pobre, y ellos fueron los que tuvieron que presentar 2 palominos o 2 tórtolas para que entonces fueran otra vez vueltos a la sociedad y pudieran seguir su camino. O sea que la situación del pesebre estaba pesando todavía. A 1 mes y días el niño seguía durmiendo. ¿Dónde? En ese pesebre. Yo creo que ya para ese entonces, como son las mamás, los papás ya lo habían limpiado, ya lo habían adornado, ¿no? Ya, pero seguían ahí
hasta que ya pudieron venir, llevar a cabo todo lo que marcaba la ley y entonces poder regresar a su casa ahora sí. Vente otra vez de regreso, 163 kilómetros caminando con un niño en brazos. Ven otra vez. Y bueno, sabemos la historia después. Ve conmigo, si tú quieres leer esta parte de la ley, anótalo, ve ahí a Levíticos 12, ahí en los primeros versículos, ahí lee esta parte de lo que es la purificación de las mujeres después del parto. Levíticos 12, no entro allá, no voy para allá. Ve conmigo, estamos leyendo aquí, seguimos, vete hasta el versículo 39, estamos en el capítulo 2 de Lucas, vete hasta el versículo 39. Y esto es lo que nos da de datos Lucas. Recuerda, Lucas investigó, Lucas fue a los lugares, Lucas fue a preguntar todas las cosas. Ya no estaba Jesús, no hay ningún escrito donde diga que haya hablado directamente con María. No hay ningún escrito que diga eso. Entonces, dice la palabra, versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Sí? No lo inventamos, la palabra lo tiene aquí. Después de pasados, ¿qué? Esos 40 días que ellos tenían que esperarse a la purificación, después de pasado todo eso, de que ya podían emprender el camino, volvieron. Y dice el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Veo el versículo 52, ahí mismo en ese capítulo. Y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es todo lo que los evangelios nos muestran después del pesebre. Toda su niñez y su adolescencia de Jesús quedó ahí. Él crecía en sabiduría, en estatura, se iba creciendo y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y así crecía Jesús, así iba él. Capítulo 3, versículo 23, ve conmigo. Este niño creció, este niño pues salió del pesebre después de 40 días, fue llevado otra vez con sus padres a su casa a crecer en sabiduría. Cuando dice que crecer en sabiduría, quiere decir que estudiaba las escrituras. A eso se refiere, estudiaba las escrituras. Tú puedes ver un poquito antes cómo el Señor mostraba a los sacerdotes, les hablaba acerca de las escrituras. Y luego su adolescencia, aprendiendo el oficio de casa, de carpintero, y luego la palabra no nos deja ver, pero se ve la ausencia ya de José. Ya no está José. En los judíos, sobre todo, el divorcio no es algo muy común, y menos en aquel tiempo. Entonces lo que más se cree es que José falleciera y Jesús como hijo, como primogénito, tuviera la responsabilidad sobre su madre y sus hermanos, porque había más hermanos. Pero dice el versículo 23, cuando ya llegó el tiempo, dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Pasaron desde el pesebre hasta que Jesús empezó su ministerio, 30 años aproximados, dice, no, pero como de 30 años. A los 30 años, Jesús empieza a manifestar. Ya dejó el pesebre, ya dejó toda esa situación atrás, pero ahora va a comenzar los últimos 3 años y medio de su vida en un ministerio, en un servicio. Ministerio significa servicio.
y su servicio su servicio público, su servicio hacia todo el pueblo, lo empieza aproximadamente a los 30 años, en una edad donde estamos plenos, fuertes, con todas las capacidades. Él empieza a mostrarse al pueblo como ¿quién? Como el Salvador, como ese niño que había nacido en un pesebre, anunciado como un Salvador. Él empieza a manifestar su ministerio de que Él viene a servir, a no ser servido, a poner su vida en rescate de muchos, como un Salvador. Amén. Y entonces dice, quiero irme ahora hasta el capítulo 24, porque vamos del pesebre a la cruz. Todo lo que hay en el ínter, hermano, es algo que hay que estudiar y aprender, pero del pesebre a la cruz vamos a ir hoy. Lucas capítulo 24 nos habla de que ya Jesús fue crucificado, de que ya sus seguidores que estaban esperando un líder militar que los librara del poder de Roma, ha muerto. Y ellos desconocen y no se acuerdan de lo que Jesús les habló. Quizá porque no tomaban apuntes, ¿verdad? Por eso se les olvidaba, ¿no es cierto? Dice entonces que ocurrió la resurrección, pero venían dos, y esta parte dice así, 24:13, perdón. Dice, y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, el día de la resurrección de Jesús, a eso se refiere, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, como 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, Jesús resucitado ya. Y dice la palabra que les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleopas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Esta parte nos deja ver el ministerio que empezó a los 30 años Jesús. ¿Cuál era su ministerio? Y los hombres, el pueblo reconocía y decía, este Jesús era varón profeta de Dios, poderoso en obra y en palabra de Dios, al cual nuestros principales líderes religiosos, nuestros gobernadores, lo condenaron a muerte y lo crucificaron, y ahora está muerto. Y ellos mismos dicen, pero Él nos dijo que iba a resucitar. Esta es la parte, esto es lo que Jesús hizo como ministerio, ser un hombre probado, decía, era un hombre profeta, varón profeta. Dice la palabra en aquel tiempo que todo lo que hablara un profeta, si era de Dios, se tendría que cumplir, y si no se cumpliera, no lo tuvieras en cuenta. Pero ellos decían, todo lo que Él dijo, todo como Él lo dijo, se cumplía. Era poderoso en palabra, poderoso en obra, y Él era en el que estábamos esperando que viniera el Redentor. Pero nuestros líderes y gobernantes terminaron con Él. Así que veamos entonces en el capítulo 22 qué pasó. ¿Qué pasa con este pequeño que nació en un pesebre, que empezó a crecer en sabiduría, en estatura, empezó a crecer en gracia delante de Dios, y como a los 30 años se manifestó públicamente para servir, para cumplir el propósito por el cual había nacido,
de una mujer y había llegado a estar en un pesebre. Y ahora, ¿a dónde iba este hombre? Que dice y describen ellos a este hombre, profeta de Dios, un hombre poderoso en obra y en palabra, lo que él hablaba, lo que él decía, lo que él mandaba a los demonios, lo que él hacía sobre los enfermos de sanarlos, todas esas obras y maravillas se cumplían, pero ahora, dicen ellos, lo habían crucificado los líderes y poderosos. Capítulo 22, versículo 52 nos empieza a mostrar el arresto de Jesús. Jesús fue traicionado y entonces fue arrestado encubiertamente por envidia, porque ningún otro hombre en esos momentos, de los sacerdotes, de los religiosos, hacía lo que Jesús hacía, mostrando y avergonzándolos de que ellos no habían llevado bien su propósito de Dios, de enseñar al pueblo a glorificar a Dios en sus vidas. Y dice entonces el 52, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos. Cuando dice ancianos no se refiere a personas mayores, sino se refiere a personas que tienen gran influencia, y sí, son personas adultas, que habían venido contra él. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habéis estado con vosotros cada día en el templo y no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vinieron de noche a él para prensarlo. Sigue leyendo en el versículo 66. Mira lo que dice. Cuando era de día, lo arrestaron en la noche. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los líderes, los jefes de familias poderosas, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. Lo llevaron al lugar, ese concilio era donde estaban los principales. Lo llevaron ahí y diciéndole, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no lo creerás. Así que dice, también le preguntó, también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todo, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él respondió, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y lo condenaron a muerte. Versículo 23:1. Estamos hablando de los últimos momentos, las últimas horas de Jesús. Y dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, o sea, había muchísima gente ahí, dice, llevaron a Jesús a Pilato, el gobernador de Roma. Lo llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Versículo 6, ahí mismo, dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y Herodes, está hablando del rey Herodes, viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Dice la Escritura, dice al final, versículo 20, me perdí, 11, dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció. Jesús no fue
hacerle ninguna señal. Así que lo menospreció, lo escarneció, se burló de él, le vistió de una ropa espléndida y se lo volvió a enviar a Pilatos. Y en aquel día Pilatos y Herodes se hicieron amigos. Cuando ellos mismos estaban condenando a muerte a Jesús, se hicieron amigos. Por ahí necesitas leer el Salmo 2. Entonces estas personas, mira, en la muerte de Jesús estamos encontrando a los ancianos, a los sacerdotes, a los escribas, al gobernador de Roma, la máxima autoridad sobre Israel en ese momento de Roma. Estamos viendo a Herodes, la máxima autoridad de los judíos políticamente, y todos ellos confabulándose, condenando, llevando a Jesús sin ningún delito a la cruz. Eso es lo que estaban viendo. Capítulo 23, versículo 33 dice: lo condenaron. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus vestidos. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se lo encarnecían, se burlaban, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Esos eran los momentos tremendos de aquel niño que nació puesto en un pesebre, de aquel hombre de 30 años que empezó a hacer un servicio a su nación con poder de Dios. Ahora estaba delante de la gente importante en su muerte, pero llevado a esta cruz, y todos estos hombres se burlaban de él. Todos se burlaban de él. Los soldados romanos, aún uno de los malhechores que estaba a su lado, se burlaba de él. Y esa era la cruz de Jesús. Así que dice Mateo 27:50. Dale vuelta a tu Biblia. Y sucedió esto: en su nacimiento vinieron ángeles y anunciaron a los pastores. Hubo una presentación, hubo una manifestación de los cielos, porque estaba naciendo Jesús. Y ahora Mateo nos da este aspecto. En el versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, o sea, murió. Y aquí dice la palabra: el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Este era el cuadro de la manifestación ahora en su muerte. Una vez que Jesús dijo y exclamó por sus últimas palabras, entregó el Espíritu, dice la palabra, que entonces se oscureció, la tierra tembló, dice ahí, hubo un terremoto que hasta las piedras se partieron, el velo del templo se rasgó. Dice que muchos sepulcros fueron abiertos, y santos, personas que esperaban al Señor, dicen
que otra vez volvieron a la vida y se manifestaron a muchos. Y los soldados que se burlaban, ahora convencidos decían, en verdad este era el Hijo de Dios. Eso estaba pasando en el momento de su muerte, una manifestación también ahora de la tierra conmovida, temblando, haciendo un terremoto tremendo y saliendo los muertos que esperaban para dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Él era el Salvador, es el Salvador. Así que esta es la cruz donde Jesús llegó. Esta era la parte donde los seguidores de Él se encontraban viéndolo, pero dice la palabra, de lejos. Los que estaban cerca se estaban burlando. Los poderosos y ricos que ahora estaban el día de su muerte ahí, se estaban burlando de Él. Y muchas veces nosotros nos burlamos de Él. Muchas veces somos nosotros los que no entendemos la muerte de Jesús y la tomamos a menos. No entendimos su nacimiento porque nos fuimos bajo una imagen muy suave de ver un establo muy limpio, dos personas ahí muy enteras, un niño en una cunita bien arreglado. Vemos todo este aspecto y hicimos menos su nacimiento, menos entendemos su cruz. Esa cruz donde Jesús sufrió la crucifixión, ¿sabes? La crucifixión no solamente se basaba en clavarlo a una cruz, levantarlo con todo su peso, desgarrándose en estos clavos, sino la crucifixión empezaba desde, conllevaba castigo, sufrimiento, humillación y vergüenza, y lo padeció Jesús. Así que el castigo que llevaba a una persona ya condenada a muerte era que era azotado, era latigado despiadadamente, porque ya no había más que hacer por él, sino que causarle un gran dolor, mucho sufrimiento, porque toda la angustia y la desesperación de ser llevado a la muerte lo tendría que haber hecho sufrir bastante. La humillación, porque dentro de todo lo que se tenía que hacer, porque se era tratado como un malhechor, como un delincuente, entonces era él exhibido, se le quitaban las ropas totalmente, no como nos dejan ver que le quitan un manto, sino era totalmente desnudado. Era una vergüenza tremenda para la familia, para los amigos, ver ahí a una persona desnudada, que había sido entonces ya desnudada, latigada fuertemente, destrozada ahí, porque estaba condenada a muerte. Y luego un madero de condenación sobre sus hombros, para llevarlo sobre sus hombros y llegar hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Eso en las películas es muy suavizado también, aún en la película más tremenda como la que hicieron de la Pasión de Cristo, no se compara a lo que la palabra nos quiere mostrar. Y sabes que una vez que pasó todo esto, fue colgado en ese madero como alguien maldito, porque la palabra en Deuteronomio 2:23 nos dice que maldito por Dios, maldecido por Dios todo aquel que cuelga de un madero. Y Jesús estaba colgado ahí de un madero de la cruz, clavado ahí, pero colgado ahí, cargando con toda la maldición, sufriendo todo el castigo, padeciendo todo el dolor, llevando toda la humillación y toda la vergüenza que teníamos que haber padecido nosotros, porque nosotros sí transgredimos la ley de Dios, nosotros sí pecamos, nosotros no tomamos en cuenta ese nacimiento, nosotros no tomamos muchas veces en cuenta la cruz de Jesús, porque estamos centrados en nosotros. Se nos ha suavizado en el mundo el mensaje de Cristo, el Redentor, el Salvador, viniendo, pero recibido en un pesebre y llevado del pesebre a la cruz. Y es donde tú y yo tenemos que despertar y darnos cuenta que tenemos un Salvador. Él me salvó,
de que no tuviera yo que ser condenado a muerte, castigado, con pasar con los dolores más tremendos eternamente, no por un momento, sino eternamente, avergonzado y humillado, mostrando desnudamente todo mi pensamiento, todo lo que he pensado de los demás, todo lo que he hablado de los demás, todo lo malo que he hecho, va a ser dado a conocer. Esa va a ser mi desnudez. Creo que no nos gustaría hoy que la gente que está a nuestro alrededor fuéramos desnudados delante de ellos y supieran lo que hemos pensado de ellos, lo que hemos hablado de ellos, lo que hemos hecho contra ellos, que les hemos fallado. Aún los jóvenes de decir, no hemos hecho conforme a nuestros padres, les hemos mentido, los hemos engañado, no hemos aprovechado lo que nos han dado, porque no he conocido la cruz de Jesús y no he conocido un Salvador por el cual ahora puedo decir, Él me ha liberado de todo esto y me ha dado vida eterna, proveyéndome así de un gran tiempo de eternidad en paz con Dios. Esta es la razón de Jesús. Y entonces Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 30, nos deja ver cómo nuestro Salvador, cuando dice Mateo que clamando por última vez, lo que Jesús dice, Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esto es lo que dice Mateo, clamó a gran voz y dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Consumado es, pagado está, libres son del castigo por sus pecados. Esto es lo que va del pesebre a la cruz. Esto es la vida de Jesús en la tierra. Pero no fue una derrota, sino fue una victoria. Porque después el Señor se levantaría de entre los muertos y nos daría vida juntamente con Él para siempre. Así que aquel niño que había nacido en un pesebre, ahora estaba colgado, clavado en una cruz de maldición. En su nacimiento solamente los más humildes pastores estuvieron presentes. En su muerte, ricos y poderosos, pero burlándose de Él, estaban ahí. El niño que nos ha nacido nos traía esperanza como un Salvador, enviado por Dios. Dios estaba enviándonos, ¿quién nos podía salvar? Ahora el Salvador completaba su propósito en la cruz al morir en ella, tomando nuestro lugar, y así liberaba el pago de nuestra deuda con Dios para ser recibidos para la gloria eterna. Filipenses 2:5 dice, y toma más sentido la palabra cada vez que leemos, y dice Filipenses 2:5, que ya viendo cómo Jesús fue del pesebre a la cruz, dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. No el sentir cuando ya resucitó, sino el sentir desde que era enviado a nacer como hombre y a llegar a un pesebre, siendo el Dios creador de todas las cosas, ahora aceptando llegar a un pesebre. El cual, siendo en forma de Dios, versículo 6, dice, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos, creyentes, no creyentes, los ángeles, toda la humanidad completa, los mismos demonios, todos tendrán que confesar, tendremos que confesar: Jesús es el Señor, Él es el amo de todas las cosas. Amén. Pero déjame decirte que pocos, muy pocos, ni los demonios, ni los ángeles, muy pocos hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos podrán decir: Él es mi Salvador. Lo conozco del pesebre a la cruz, donde me salvó. Muy pocos podrán hacerlo, pero todos confesarán que Él es el Señor. ¿Es Jesús tu Salvador? Él es. Así que Jesús decidió, siendo Dios, estando con el Padre, decidió y vino al pesebre. Y del pesebre a la cruz. Y de la cruz venir a ti y traerte salvación. Así que hoy es tu decisión, tomar a Jesús como tu Señor, pero como tu Salvador, sabiendo que Él se humilló. No le importó estar en este mundo acostado en un pesebre sucio, y tampoco le interesó, por amor a ti, de rescatarte y de rescatarme, colgar en una cruz, sabiendo que así nos daba vida, perdón de pecados, y Él sea nuestro Señor y Salvador eternamente, reconciliados con el Padre. Del pesebre a la cruz, y hoy Él dice que quiere venir de la cruz a ti, a tu vida, y ser tu Salvador. Así que si no has recibido a Jesús como tu Salvador y no has visto todo este proceso desde el pesebre a la cruz, hoy es un buen día para que tengas una buena conciencia de saber lo que dice la Escritura y doblar nuestras rodillas, inclinar nuestro corazón a Él y decirle: ven y sé verdaderamente el Señor de mi vida. Lo que tú hagas, lo que tú pidas, como lo pidas, yo lo haré. Sé mi Salvador, mi libertador, y ayúdame a seguir libre y no volver a caer en el engaño del pecado y la maldad, para que así tu provisión de vida eterna sea el gozo de mi corazón. Amén. Oremos. Inclina tu cabeza, sobre todo tu corazón. Si has entendido el camino del pesebre a la cruz y cómo el Señor Jesús de la cruz quiere venir a ti, a tu vida verdaderamente.